Hola. Mientras más reprimen las actuales autoridades del Perú, más fuerte es la resistencia del pueblo peruano contra esos abusos y contra la desinstitucionalización de su país. Y más fuerte cada vez es el movimiento de resistencia por varias acciones que han acontecido. Los medios masivos tradicionales del Perú han ocultado todas las situaciones de abusos provocadas desde la policía y el ejército. Pero esos abusos ya forman parte del escenario internacional. Por tanto, ya no importa que oculten esos abusos, porque los nuevos medios y la comunicación alternativa han visibilizado esos abusos y siguen dándole voz a aquellos reprimidos injustamente. Sigue dándole voz a los familiares que ven caer a sus miembros que se manifiestan pacíficamente. Mientras más reprimen las autoridades del Perú, más aumenta la internalización de las exigencias de los diversos pueblos, de los diversos núcleos, de los diversos segmentos poblacionales en Perú. 60 días. Las protestas que iniciaron en Cusco, en Apurímac, en la ciudad de Andahuaylas, en Ayacucho, ya en Cusco, ya están en Lima. Llegaron ya a los distritos exclusivos de Miraflores, de San Isidro. Por lo tanto, la protesta ya es inocultable. Mientras el socio del represor gobierno peruano habla de uso desproporcionado de la fuerza para referirse a las masacres y con ello darle apoyo al régimen que las comete, esa represión contra Perú, ese golpeo sistemático contra la institucionalización del país, esa violación de la democracia manifestada en las urnas con el voto del pueblo peruano es visibilizado en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña, el CELAC. ¿Sí? Y ahí en esa conferencia, el caso Perú es abordado por diferentes presidentes, representantes de diversos estados. México, Colombia, México, Colombia, Bolivia, entre otros. Por tanto, es inocultable ya la crisis del Perú está colocada en los diversos escenarios internacionales de las instancias y entidades regionales e internacionales. Parlamento Europeo, parlamentarios españoles, toda Europa,
medios comunicativos de alcance continental dan cobertura permanente a la situación del Perú. Pero esto no es todo. Esto no es todo. La Asociación de las Etnias Aymaras, representadas en varios países, como en el norte de Chile y Argentina, además de Bolivia, Perú, va a hacer un sometimiento penal internacional contra la vicepresidenta en función de presidenta, Dina Boluarte, por crímenes de lesa humanidad. Las manifestaciones siguen a nivel de Lima, a nivel de todo el Perú. Las protestas siguen. Mientras el régimen decreta ocupación militar de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, pues en Perú las asociaciones de periodistas ejercen sus protestas por la violación del ejercicio comunicacional profesional en el Perú. Mientras más decretan estados de emergencia, pues llega hasta el Perú para representar a Pedro Castillo, el criminalista argentino Guido Croxatto, quien preside precisamente desde 2018, es el director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social desde 2018. ¿Y con quién llega Guido Croxatto a Lima, Perú? Nada menos que con Eugenio Raúl Zaffaroni, una escuela latinoamericana de la investigación y estudio del derecho, docente emérito de la Universidad de Buenos Aires, pero toda una escuela latinoamericana de derecho, sobre todo en el ámbito de la criminología y del derecho penal. Croxatto es especialista en derechos humanos, en derecho público y derecho constitucional, con amplia experiencia en España, en Alemania, en Chile. Y ni hablarles que más de 40 universidades han otorgado el doctorado honoris causa al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien fue ministro de Justicia de la Argentina, además de ser director del Instituto de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delincuente y Prevención del Delito. Un cuerpo pesado, un reconocido abogado que se conforma como toda una escuela latinoamericana y mundial en el ámbito del derecho. Entonces, como si esto fuera poco, llega desde la Argentina la Misión Internacional de Derechos Humanos, de Paz y de Investigación, encabezada nada más y nada menos que por el representante del Papa y del movimiento social argentino, del Papa Francisco, Juan Grabois. Juan Grabois es experto en protestar ante estos tipos de gobiernos que utilizan la fuerza y la opresión contra la población que protesta. Nada fácil la situación en la cual está el gobierno actual, incluyendo al Congreso y a la vicepresidenta. Nada fácil. Pienso que no tienen el horno propio ni para galletitas.
desde el 7 de diciembre de 2022. Pienso que estas son unos de los momentos donde el régimen peruano ha de sentir mayor presión con esta misión encabezada por Juan Grabois, pero además conformada por congresistas argentinos, varios congresistas argentinos, varios directivos de organizaciones no gubernamentales, varios directivos sociales. Por tanto, hoy más que nunca, los opresores, los que disparan a matar, los que queman locales de los grupos populares como el Ágora Popular, ahora más que nunca están vigilados. Esta misión argentina durará varios días allá en Perú. Cabe destacar que el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto estuvieron en varios lugares del Perú revisando, chequeando, verificando, recogiendo evidencias. Los que violentan los derechos humanos entonces hoy más que nunca están siendo observados en Perú. Están observados. Pero además, como si fuera poco, acaba de publicarse en un periódico español denominado El Salto una entrevista que en varias secuencias de encuentros se produjeron notas manuscritas, y esas notas las publica el diario El Salto en formato de preguntas y respuestas. Y es evidente que esta entrevista es la primera entrevista que se publica. El diario la atribuye a Pedro Castillo y ha causado revuelo por las palabras que ha pronunciado Castillo. Hoy, a la ofensiva, el presidente Castillo con estas declaraciones donde incluso dice: me tratan como un monstruo, soy el presidente de Perú. Y en la misma entrevista, por ejemplo, él dice: yo quería acercarme al pueblo, fue un día de hacer eco para los nadie. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí, que confiaron en mí. Fue una reivindicación de mi parte. Quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de las sociedades. No quise obedecer a los grupos de poder económicos, sociales. Quise poner al pueblo por encima de todo, dice el presidente Pedro Castillo al medio español El Salto. Pero además, esta entrevista ha causado revuelo en todos los diarios, peruanos, en la mayoría de los diarios peruanos, pero también en medios de alcance continental, latinoamericanos y de Europa, como precisamente El Salto. ¿Por qué? Porque no fue una entrevista autorizada, no hubo grabación, fueron las notas manuscritas de la conversación que sostuvieron con Pedro Castillo en su celda de máxima seguridad. Entonces, ha causado realmente revuelo, y esta entrevista visibiliza a Castillo. Ya están las autoridades de carcelarias y otras, por ejemplo, en el Perú han llamado a las autoridades que tienen que ver con la cárcel para que vayan al Congreso a rendir informaciones, explicaciones de por qué permitió
la realización de esa entrevista, y además los organismos judiciales siguen pisando en falso, donde dicen que establecerán más sanciones contra el presidente Pedro Castillo por haber proporcionado esa entrevista sin haber tenido la misma una autorización. Mientras sigan pesando en falso, seguirá creciendo el movimiento de resistencia en el Perú, porque es evidente que hoy, a 60 días de ocurrido el apresamiento de Castillo, tiene refuerzos a nivel de la sociedad y refuerzos jurídicos, porque Guido Croxatto no es un improvisado en criminología, ni en derechos humanos, ni en derecho público. No es un improvisado. Es el director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social. Pero ha estudiado en Latinoamérica y en Europa, en España y Alemania, como dijimos anteriormente. ¿Y cuál es la misión que tiene Croxatto? Él lo primero que dice es que tanto él como Eugenio Raúl Zaffaroni expresaron sus puntos de vista y su evaluación sobre la situación que vive y que atraviesa Pedro Castillo, situación de ilegalidad. Pero además, él dice que Pedro Castillo no estaba cometiendo golpes. Pedro Castillo se estaba defendiendo de un golpe de Estado el día que decidió disolver el Congreso. Él dice, él se estaba defendiendo contra un golpe de Estado. Pero además, él detalla que hicieron una gira extensa, mantuvieron reuniones con juristas, con activistas de derechos humanos, etc. Otro asuntito también que él destaca es la violabilidad que se realizó contra la Universidad Nacional Mayor San Marcos y la violación flagrante de los derechos de los estudiantes al entrar con los tanques y al esposar y lanzar contra el piso a los estudiantes. Cuando Página 12, que fue quien entrevista al abogado Guido Croxatto, le pregunta si por la represión y los muertos será juzgada la vicepresidenta actual en función de presidenta, él dice, por supuesto que va a ser juzgada por los crímenes que está cometiendo su gobierno. En el Perú no hay libertad de expresión ni libertad académica. A los estudiantes que detuvieron en Ayacucho le sacaron los libros de derecho penal de la mochila. Hay censura, hay persecución ideológica, hay abuso de poder, hay abuso de autoridad, hay prisiones preventivas ilegales. Es un gobierno que reprime estudiantes, campesinos, gente pobre. El gobierno de Boluarte usa una ley antiterrorista de Fujimori para perseguir estudiantes y meterlos presos, dice Croxatto a Página 12. Pero además, Página 12 le pregunta que cómo se soluciona la crisis actual en Perú. Y él dice, sin titubeo, cuando Dina Boluarte renuncie, cuando se juzguen sus crímenes, cuando haya libertad de expresión y se adelanten las elecciones. Pero también se debe tomar en serio la discusión de una nueva constitución, que es una demanda del pueblo peruano. A su vez, hay mucho miedo al hablar, hay mucho miedo de hablar. Los organismos de derechos humanos no están comprometidos y en gran parte
y gran parte de la prensa no está alzando la voz para denunciar lo que está pasando en el Perú, porque hay un cerco mediático demasiado fuerte. En las funciones que va a realizar él dice: me ocuparé de la estrategia regional e internacional para generar apoyo jurídico y apoyo político para Castillo. Y él vuelve y reitera y dice: el golpe de Estado se lo hicieron a él. Y dice: en todo caso, si alguien le cree a la Corte Suprema y cree que Castillo se estaba fugando, entonces ya no hay flagrancia. Y si no hay flagrancia, entonces no puede estar preso. Y hay que hacerle el antejuicio político para que tenga derecho a defenderse. Esa es la situación en la cual, en este momento, diferente a los demás, el punto de resistencia en Perú se hace más fuerte mientras le pasan los días al grupo que depuso al presidente Pedro Castillo del poder, que evidentemente ha dado un remenión, como decimos acá en República Dominicana, ha dado un remenión a la mata de usurpadores, ha dado un remenión. Pedro Castillo ha removido la mata cuando dice: yo soy el presidente de Perú. Esperemos entonces que siga aumentando la solidaridad internacional con el Perú, porque es la forma más urgente de evitar que sigan asesinando a seres inocentes y se siga interviniendo de manera injusta en las universidades. Es la alternativa idónea para que retorne la paz al Perú. La solidaridad internacional ha visibilizado esta lucha, porque no es posible que exista en un país menos de un presidente por año. Perú merece vivir mejores momentos y eso dependerá del nivel de intervención que haga la comunidad internacional comprometida con la institucionalización y con el respeto y con la solidaridad de los vecinos. Queden bien.